Un saludo de bienvenida para todos los participantes. Los saludo desde Bogotá, Colombia. Soy Beatriz Eugenia Luna de Aliaga, abogada de la Universidad del Rosario. He tenido experiencia profesional y académica en las áreas de Derecho Penal, Derechos Humanos y Derecho Constitucional. También he participado en investigaciones y consultorías relacionadas con los derechos humanos, la migración y la trata de personas. Es un gusto para mí, no solo profesional, sino también personal, el compartir con ustedes, puesto que mi padre es colombiano y mi madre es limeña, peruana. Un agradecimiento especial no solo a los participantes, sino también a los organizadores por esta oportunidad de compartir y aprender entre dos países hermanos como lo es Colombia y Perú. El día de hoy abordaremos el tema 5 sobre pautas o recomendaciones también para la aplicación de la política pública en materia de trata de personas, pero también me permitiré retomar algunos de los contenidos que vimos durante esta semana. En algunos casos también daré ejemplos a la jurisprudencia colombiana y a otros elementos que les pueden ser de utilidad. A continuación, encontrarán el orden de mi intervención. En la primera parte abordaré la trata de personas. Hemos visto durante estos días del curso que la trata de personas corresponde a aquel fenómeno en donde se vulneran los derechos humanos de niñas, niños, mujeres y hombres. ¿Por qué se les vulneran sus derechos humanos? Porque se les concibe como objetos, cosas o mercancías. Traigo a colación a continuación la Convención sobre la Esclavitud de 1926. Me permito leer su artículo primero, que en su primera parte indica: la esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos. En la segunda parte de ese artículo indica: la trata de esclavos comprende todo acto de captura, adquisición o cesión de un individuo para venderle o cambiarle, todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo adquirido para venderle o cambiarle, y en general todo acto de comercio o transporte de esclavos. Aunque esta disposición es de 1926, nos damos cuenta que actualmente, en el año 2016, sigue vigente. ¿Por qué? Porque cada día cientos de personas son sometidas a trata o a diferentes formas de explotación. Pensemos por unos minutos qué implica ser víctima de trata de personas. ¿Qué sucede con nuestros derechos, nuestras libertades, con todas las garantías que tenemos por el solo hecho de ser seres humanos? ¿Cómo viviríamos cada segundo de nuestra existencia? ¿Qué pasa cuando estamos sometidos a esas cadenas, que muchas veces son invisibles, pero sí nos atan en materia física, en materia psicológica, en materia espiritual? Es importante indicar que en esta situación todas nuestras garantías se ven quebrantadas, nuestros derechos, nuestros sueños, proyectos de vida e ilusiones. Se afectaría, por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad. También la libertad para escoger profesión u oficio. Pero principalmente es importante tener en cuenta que se vulnera la dignidad humana. Para abordar el tema de la dignidad humana, quiero compartirles una importante sentencia de la Corte Constitucional colombiana
que les puede servir a ustedes como ejemplo, como ejercicio de derecho comparado. La sentencia T-881 del año 2002. En esta sentencia, la Corte indica que la dignidad humana tiene 3 características o 3 dimensiones. La primera es como un valor para el Estado colombiano. La segunda es un principio constitucional de nuestra Carta Política del año 91 y la tercera es como un derecho. Si profundizamos en el último criterio, es decir, la dignidad humana concebida como derecho, nos damos cuenta que la Corte Constitucional dice que implica 3 asuntos: el vivir bien, el vivir como quiera y el vivir sin humillaciones. En cuanto al vivir bien, se refiere a todas las condiciones materiales mínimas que debemos tener los seres humanos para un óptimo desarrollo. Pensemos, por ejemplo, en el acceso a los servicios públicos, una vivienda en condiciones de dignidad, servicios, por ejemplo, de acueducto o de alcantarillado, como en Perú lo llaman servicio de desagüe, entre otros. El vivir como quiera se refiere al plan de vida o al proyecto que tiene cada persona. Cada uno de los individuos tiene unos sueños, unos proyectos distintos. Y el tercero es vivir sin humillaciones, cualquier tipo de maltrato que nos afecte física o psicológicamente. Señores y señoras, en la trata de personas se afectan todas estas dimensiones de la dignidad humana como derecho. ¿Por qué? Pensemos, el vivir bien. Usualmente una víctima de trata de personas o de cualquier forma de explotación no tiene las condiciones de vivienda, de hábitat adecuadas. En estos casos es usual que se escuche que las personas que están siendo víctimas duerman en el piso, duerman sin acceso a un baño, en condiciones realmente infrahumanas. Por ejemplo, a las víctimas de explotación sexual muchas veces se les cobran multas o sanciones. Incluso me comentaban hace algún tiempo el caso de una persona víctima de explotación sexual que cada vez que utilizaba el baño le cobraban una multa. Eso se afecta en el vivir bien. El segundo punto, vivir como quiera. Y les pregunto, ¿qué persona va a querer vivir estando sometida a un congénere, estando amarrada, esclavizada, sin poder ejercer su plena libertad? ¿Qué proyecto de vida va a corresponder de una manera concienzuda a una persona sometida a esclavitud? Y en tercer lugar, vivir sin humillaciones. Y les pregunto a ustedes, ¿qué peor humillación que ser esclavo en este siglo XXI o que estar siendo explotado por otro ser humano? La trata de personas es uno de los momentos o de los fenómenos en donde se quebrantan de manera abrupta todos los derechos humanos que tiene una persona. Es uno de los fenómenos más crueles que existen en la humanidad desde hace cientos de años. También quiero traerles a colación el Protocolo de Palermo, que lo referenciamos durante esta semana de estudio. Sabemos que se expidió en el año 2000 y es un protocolo adicional a la Convención sobre la Delincuencia Organizada. En la primera parte de ese Protocolo de Palermo, artículo 3, se define qué se entiende por trata de personas. Voy a permitirme leerlo. Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Este instrumento internacional es muy importante porque ha sido ratificado por el Estado peruano y también por el Estado colombiano y otros estados que realmente unen sus esfuerzos para poder luchar ante la trata de personas y tener un abordaje integral ante este fenómeno, con la búsqueda o el propósito general de que cada vez se disminuya la esclavitud del siglo XXI o se vaya en un futuro, esperamos que próximo, a desaparecer totalmente. ¿Por qué es importante este artículo incluido en el protocolo de Palermo? Porque nos va a establecer los 3 elementos que también vimos durante esta semana, referidos a la trata de personas. En primer lugar, encontramos unas conductas o verbos rectores, como llaman los penalistas. Estas abarcan todo el ciclo de explotación de la persona víctima y se refieren a la captación, al traslado, a la acogida o a la recepción de esas personas. También se encuentra que es usual en esta cadena de verbos rectores que existan falsas ofertas laborales en el extranjero u en otros lugares del Perú. Empresas fachada, falsos perfiles de hombres y mujeres que aparecen en redes sociales o periódicos, supuestamente para buscar pareja, esposo o esposa, en el caso de las agencias matrimoniales o también en el caso de cursos en el exterior. Acá también les quiero compartir otra sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, la T-1078 del año 2012, conocida como el caso de Amalia. Este fue un caso hito muy importante, no solo para todo Colombia, sino para otros países. ¿Por qué? Y se los voy a comentar. En esta oportunidad la Corte revisó la acción de tutela que interpuso una señora que para proteger su identidad se bautizó como alias Amalia. Esta señora, que en esa época debía tener alrededor de 40, 50 años, cuando tenía solo 6, 7, fue trasladada desde Anzoátegui, Tolima, que es uno de los departamentos aquí en Colombia, a la capital Bogotá, desde donde les hablo, porque supuestamente le iban a dar mejores condiciones de vida, una posibilidad de estudio. La trajo la familia de un militar. Pero ¿qué pasa? Esa niña, cuando llegó a Bogotá, empezó a ser explotada en servidumbre doméstica, atendiendo a la esposa y a la familia de este militar. Recibió maltrato físico, psicológico, golpes. Incluso uno de esos golpes en la actualidad es lo que representa un daño que ella tiene en uno de sus ojos, una lesión permanente. Ella también fue víctima de explotación sexual, no solo por parte de este militar, sino por varios miembros de su familia. La niña no logró tener ningún tipo de estudio. Ella después de muchos años logra escapar, pero vuelve a donde la familia del militar pidiendo información sobre su pasado, quién era su madre, cómo era su verdadero nombre. Entonces ya la señora, después de muchos años, recurre a esta acción de tutela que en otros países se llama amparo para proteger sus derechos fundamentales. Ella pedía saber su historia, conocer lo fundamental que debe tener un ser humano. La Corte decidió protegerla
pese a que los dos primeros jueces penales que conocieron de este caso le habían negado la protección, ¿no? Diciendo que le había pasado mucho tiempo, que lo que ha debido hacer alias Amalia era acudir a la jurisdicción penal, pero la Corte Constitucional, por la importancia del caso, los seleccionó y decidió protegerla, analizando los instrumentos internacionales y las normas nacionales de Colombia. La Corte la protege, dice que la Corte Constitucional no puede determinar una condena porque eso no es de su competencia, eso sería ya de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, pero implica que le va a proteger el derecho a la identidad, el derecho a la familia, a la justicia, también a la verdad, a la reparación que tiene Amalia y a la integridad sexual y asimismo a la dignidad humana. La protege y para eso le ordena al Ministerio del Interior colombiano que debe asistir a la víctima, hacer una coordinación para ayudarla a través del Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas. Asimismo, dice que hay que indemnizar a esta víctima, pero eso ya lo va a tasar o va a determinar el monto un juez administrativo, y de manera enfática le ordena al Ministerio del Interior que tiene que hacer campañas para prevenir la trata de personas, especialmente en aquellas zonas rurales o aquellas zonas de campo, de los lugares más alejados de Colombia. Esto es importante y por eso se los comento, porque sabemos que en Colombia, en Perú y en otros países hay muchas prácticas culturales o costumbres que pueden llevar a situaciones de explotación o de trata de personas y por eso de vulneración de derechos. Esto hay que analizarlo detalladamente, mirando los contextos culturales y también creando una reflexión en la sociedad para que eviten ejercer este tipo de prácticas. También quiero resaltar lo que vimos en el texto de la Universidad Católica del Perú y la Organización Internacional para las Migraciones. En cuanto al tema del desarraigo, en el cual se referenciaba la investigación del profesor Haris Mujica, docente peruano, en el cual se indica que es un elemento que se debe analizar de manera detallada, porque dice él que muchas víctimas no están explotadas o sometidas de manera permanente, por así decirlo, las 24 horas del día, sino que dentro de sus mismas comunidades pueden tener periodos de explotación y periodos de no explotación. Este tema del desarraigo hay que analizarlo y les recomiendo revisarlo específicamente, porque muchas veces de manera preliminar pueden decir, como no hubo desarraigo, como la víctima nunca salió de su comunidad, de su barrio, de su vecindad, no sufrió trata de personas. Y eso no es cierto. Hay que demostrarle a la Fiscalía y a las diferentes autoridades cómo ocurrieron los hechos y realmente si hubo o no hubo un desarraigo y si había periodos de explotación y de no explotación. El segundo aspecto que nos menciona el protocolo de Palermo son los medios. ¿Cuáles son esos medios para someter a las víctimas? La amenaza, la fuerza, el rapto, el fraude, todo ese entretejido de engaño, aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas y también buscando obtener un beneficio económico de las mismas. En las lecturas vimos lo relacionado con las deudas, que es una práctica usual, donde a las víctimas se les crean unas deudas, pero que muchas veces tienen unas cifras irreales. Y la víctima cree que a medida que pasa el tiempo de ser explotada, su deuda va a disminuir, pero al contrario, aumenta. Y muchas veces cuando las mafias venden a una persona de una mafia a otra, la deuda aumenta. Y lo peor de todo, muchas de estas deudas son intergeneracionales, es decir,
viene desde el abuelo, el padre, el hijo y así sucesivamente pueden pasar por muchas generaciones. Todos los medios son los que someten a las víctimas a estas situaciones, las mantienen bajo el yugo de sus explotadores. En tercer lugar, el Protocolo de Palermo nos menciona los fines de explotación y entre ellos está la prostitución ajena, otras formas de explotación sexual, también contempla trabajos o servicios forzados, lo relativo a la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la extracción de órganos. Es importante indicar que el documento internacional contempló estas modalidades o fines de explotación, pero que en algunos países como Colombia y Perú, el legislador quiso abarcar de manera expresa otras modalidades, incluyéndolas en sus respectivas leyes penales. Aquí resalto que, por ejemplo, en Colombia, en el artículo 188A de nuestro Código Penal, el legislador incluyó el turismo sexual, el matrimonio servil y la mendicidad ajena como 3 modalidades específicas para el caso colombiano. En el Código peruano la situación es similar, ya que el legislador agregó 4 modalidades que vimos de manera expresa: la esclavitud sexual, la venta de niños, el sometimiento a mendicación o a mendicidad y la extracción o tráfico de tejidos humanos. Es importante recordar, y así lo vimos en las lecturas, que la explotación sexual no solo abarca lo referido a la prostitución ajena. Recordemos que también hay otras modalidades como la pornografía y el turismo sexual. En relación a la explotación laboral, en términos generales, se encuentran actividades que son desarrolladas de manera incorrecta en temas de agricultura, en ámbitos de tala ilegal de madera, minería, trabajo doméstico, entre otras situaciones, que no solo acontecen en Perú, sino en otros países. Es importante mencionar que estas modalidades o fines de explotación constantemente se están modificando o están cambiando, ya que, como ustedes saben y lo vimos, la trata de personas es un fenómeno complejo pero también dinámico. Algunos estudios dicen que ahora se está hablando de modalidades como experimentación biométrica, es decir, experimentación en materia biológica con seres humanos. También se habla de algunos tipos de explotación que pueden realizar grupos religiosos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta en nuestro panorama, porque estas modalidades poco a poco van cambiando y por eso se necesita que desde la justicia, desde la investigación que hace la Fiscalía y desde diversos espacios como el de prevención se tenga en cuenta. Como hemos visto, la trata de personas es un fenómeno en el cual se cosifica, se mercantiliza a los seres humanos, sin distinguir su raza, su sexo, sus creencias, su nacionalidad. Se les vulneran sus derechos humanos y sus garantías. Asimismo, aunque es un fenómeno de vulneración de derechos humanos, también se considera como un delito y así está contemplado o tipificado en la legislación peruana, la colombiana y la de otros países. Esto es importante para que lo tengamos en cuenta, porque siempre hay que tener un enfoque de derechos humanos, porque si nos limitamos solo al ámbito penal, la protección puede ser más reducida. Hay que tener el panorama de una vulneración de todas las garantías humanas. Es importante recordar que la trata de personas se puede presentar de manera interna, es decir, al interior del Perú, pero también de manera externa o internacional, es decir, hacia otros países. Por eso en la trata de personas se habla de lugares de origen, de tránsito y de destino. Asimismo, es importante tener en cuenta que un concepto es la trata de personas, que ya vimos con los elementos que tiene, y otro es el asociado con otras formas de explotación. Es necesario hacer un análisis profundo en cada caso concreto
para establecer cuáles son las normas aplicables, cuál es la protección que se debe dar, cuáles autoridades o entidades deben actuar al respecto. Esto determina qué se debe hacer en prevención, en investigación y en protección. No toda forma de explotación puede constituir trata de personas. Eso hay que irlo analizando y hay que irlo estudiando de manera detallada. Otro aspecto que quiero resaltar y que vimos durante todos estos primeros días, este primer módulo introductorio, es el tema de las diferencias entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Vemos en términos generales que en los dos fenómenos se vulneran derechos humanos, hay riesgos para niños, niñas, mujeres y hombres de varias edades. Ya vimos en qué consiste la trata de personas, en donde se afecta principalmente la dignidad humana, los distintos derechos y garantías, pero es importante saber que en cuanto al segundo fenómeno, es decir, al tráfico ilícito de migrantes, los instrumentos internacionales lo definen como aquel ingreso o desplazamiento dentro de un país sin cumplir la normativa migratoria o la reglamentación vigente. Necesariamente, eso implica un provecho económico para el traficante de personas. El tráfico ilícito siempre implica un cruce de fronteras o un movimiento transfronterizo de las víctimas, es decir, un desplazamiento dentro de varios países o por varios países. Un claro ejemplo es lo que se presenta en la frontera entre México y Estados Unidos con el tema de los traficantes que se les conoce con el nombre de coyotes, ¿no? Ellos, a cambio de un beneficio económico, están permitiendo o buscan facilitar el desplazamiento de estas personas, que muchas veces se mueren en el desierto, pero a los traficantes no les importa si la persona se muere, se deshidrata, cae herida, etcétera, no les interesa. Pero si logran hacer la travesía, una vez llegan a la frontera, como dicen el traficante, se lava las manos y deja que la víctima siga su trayecto. Por así decirlo, el traficante ya cumplió con su promesa. Es usual en Perú y en Colombia, en todos nuestros países, lo que se está encontrando en cuanto a la gran presencia de migrantes que vienen desde Cuba, desde Haití, algunos desde países asiáticos, buscando llegar a los Estados Unidos para tener una mejor vida. Buscan el sueño americano que muchas veces, como dicen, se convierte en una real pesadilla. En este fenómeno de tráfico ilícito de migrantes, lo que se vulnera son las normas migratorias, principalmente, mientras que en la trata es la dignidad humana con otros derechos que ya mencionamos, como la autonomía, la libertad, etc. Es importante que siempre se tenga claridad en estos dos conceptos para que también utilicemos los términos precisos. Si hablamos de un caso de trata de personas, el sujeto activo o la persona que comete la conducta es el tratante. En cambio, si hablamos de tráfico ilícito, estaríamos hablando de un traficante de personas. Tratante es diferente de traficante. Esto es importante que lo vayamos profundizando porque a medida que los abogados litigantes, los docentes, los miembros del sector gubernamental, las organizaciones, etcétera, utilicemos un lenguaje preciso, eso va a permitir que las políticas públicas, que las investigaciones penales y demás espacios tengan una mayor precisión. Como conclusión de esta primera parte, todas las personas podemos ser víctimas de trata de personas. Por eso es importante hacer una prevención integral del fenómeno, dar una buena atención a las personas víctimas o, como se dice por parte de algunas personas, sobrevivientes al delito, y también a sus familias. Asimismo, tener una exhaustiva investigación y sanción penal. Es importante saber que también hay unos grupos con mayor vulnerabilidad ante el fenómeno y
que algunos de esos aspectos se relacionan con la pobreza, con ámbitos de violencia intrafamiliar y también con la violencia de género. Como segundo punto, me referiré a algunas generalidades del contexto internacional. Sabemos que a nivel global, la trata de personas es un fenómeno de gran preocupación, de interés público para todos los estados, y por eso se busca llegar a un consenso para atenderlo de manera integral. Se requiere no solo el apoyo de los estados, sino también de los organismos internacionales, de las organizaciones no gubernamentales, también de la academia y del sector privado. Solo de manera unida y mancomunada se podrá hacer frente a este fenómeno. Vemos que en el mundo globalizado la trata de personas se desarrolla, por ejemplo, con la participación de grupos criminales o de delincuencia organizada como las mafias. Entre ellas son populares la mafia yakuza, la mafia italiana, la mafia rusa, entre otras, en donde la trata de personas también se comete unida al tráfico de drogas, al tráfico de armas, al secuestro y a otros delitos. Pero es importante indicar que la trata de personas no solo se produce por parte de grandes organizaciones criminales, sino también en ámbitos comunitarios, en ámbitos familiares o pequeños, como vimos en las lecturas se refiere en el caso peruano, de manera mayoritaria. A nivel internacional se encuentran varios inconvenientes y barreras ante las cuales todos debemos trabajar y aportar para superarlas. Sabemos y reitero que la trata de personas es muy compleja. Por eso mismo voy a mencionarles algunas de esas dificultades y barreras. La primera es cuanto al tema de cifras y estadísticas. Es muy difícil obtener datos concretos, datos unificados, porque muchas veces una entidad maneja una información y otra lo hace de manera distinta. Por eso hay que seguir trabajando para unificar esto. Y por ejemplo, en el Perú, resalto, tienen su sistema de registro RETA, que es un gran avance que se puede ir fortaleciendo. También se observa a nivel global que la mayoría de víctimas son mujeres y niñas, lo que refleja una vez más esa violencia de género, la trata de personas como un vehículo para seguir cometiendo esta violencia. Por eso es importante tener un enfoque de género, y así lo plantean varias políticas públicas, entre ellas la peruana. Se encuentra también que a nivel internacional se ha dado mayor visualización o visibilidad a la explotación sexual, pero también hay que tener conciencia que existen otras modalidades o fines de explotación, como los laborales, matrimonio servil o las uniones serviles, extracción de órganos, etc. Poco a poco también se ha ido ampliando el panorama para investigar estas otras modalidades y darles una correcta atención. Otro tema es la deficiencia en cuanto a presupuesto. Sabemos que los recursos en dinero, en personal, en infraestructura, etc., son fundamentales para poder atender este fenómeno. Entonces, poco a poco los estados y algunos desde el ámbito nacional, el ámbito local, regional, han logrado incluir partidas específicas dentro de los presupuestos para hacer prevención de la trata, para atender refugios, para ayudar a las víctimas. Otro punto que también se encuentra es la falta de refugios o albergues específicos para las víctimas de trata de personas. Muchas veces sabemos que hay organismos internacionales que cofinancian o ayudan para, con respaldo de algunas ONG, dar esos albergues, pero otras veces no existe ese tipo de apoyo. Este tema de los albergues también ha sido reconocido por la doctora Luisa María Cuculiza Torres.
Ella es presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias del Perú, donde en un video intervención ella indicaba esa deficiencia y solicitaba al gobierno peruano ampliar los cupos. Decía que en el Perú solo había 10 cupos a nivel nacional, una cifra que no atiende las realidades.